Gracias por estar aquí revisando un poquito el tema mecánica de materiales, propiedades de las secciones. Vamos a arrancar con las propiedades básicas. Número 1 vamos a ver una propiedad de área que ya todos conocemos. Entonces el área está definido como el integral del diferencial de área. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto pudiera ser igual a el área, sí, cancelamos el diferencial con la integral y seguimos con una igualación, un equivalente de el área es igual al área. Matemáticamente así se resuelve, muy sencillo. Sin embargo, propiedades básicas de área, por ejemplo, un cuadrado, ustedes saben que el área pues de un cuadrado es igual a la base por la base o bien la base al cuadrado, dando unidades en pulgadas cuadradas o de longitud al cuadrado o milímetros cuadrados. El área de un rectángulo, si nosotros quisiéramos encontrar el área de un rectángulo, el área es igual a la base por la altura. Esto es lo más básico, ¿no? De un triángulo rectángulo, el área es igual a la base por la altura dividido entre 2. Si vamos a hablar de un círculo, entonces el área es igual a pi por radio al cuadrado, que ustedes ya lo saben, o bien pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Si tenemos una función que pudiera ser irregular, en este caso, bueno, pues el área sería igual, en este caso, igual a la integral del diferencial de área, que en este caso sería igual a la integral de la función de x con respecto a x, en el caso que nuestra función fuera una variable. Para esto entonces sí tenemos que conocer el cálculo integral. Si no es una figura irregular como o con una fórmula en función de x, entonces pues ya en nuestra educación básica ya nos han programado para revisar cualquiera de los casos anteriores, que es lo más básico, ¿no? Cuadrados, triángulos, rectángulos, círculos, etcétera. Entonces, esta es la primera de las propiedades, una propiedad muy sencilla. Segunda propiedad, bueno, entonces es el primer momento de área o bien el momento estático, ¿sí? Que está definido como Qx o como Qy. Que en este caso, bueno, pues SQX y SQy básicamente viene siendo la integral de y por el diferencial de área y Qy igual a la integral de x por el diferencial de área. Estas unidades son de longitud al cubo, milímetros al cubo, pulgadas al cubo. Sin embargo, esta propiedad mecánicamente no nos funciona más que otra cosa que para calcular los centroides. Entonces, vamos ahora con el tema de los centroides. Es un curso muy básico de centroides este. Entonces, x testada va a estar definido como o igual al primer momento de área dividido entre el área. Si nosotros sustituimos en fórmula integral lo anterior, sería la integral de x por el diferencial de área, esta parte de aquí, o la integral de el diferencial de área sobre la integral del diferencial de área. Esto es en formato integral y este lado de acá, el lado derecho, es en caso que tengamos figuras regulares o compuestas y que pudiéramos manejarlo con una sumatoria de xy por ai dividida entre la sumatoria de ai. Bien, hablando de y testada, va a ser igual al primer momento de área de x dividido entre el área en formato integral, la integral de y por el diferencial de área dividido entre la integral del diferencial de área igual a, si tenemos varias figuras, lo podemos manejar en sumatoria, una figura compuesta, sumatoria de y por ai entre la sumatoria de ai. Y básicamente estas son las dos formulitas de centroides. Las unidades, bueno, como estamos dividiendo unidades al cubo entre unidades al cuadrado, vamos a tener unidades de longitud que son milímetros y pulgadas. Voy a borrar eso. Ahora bien, para definir centroides de figuras regulares, que también nosotros ya estamos listos y preparados para verlas. Entonces aquí voy a hacer un pequeño zoom solamente para ver un poquito más grandes las figuras. Entonces, identificar la actividad de esta parte de aquí sería
identificar centroides, ejes de simetría y realmente preguntarnos si realmente se debe de utilizar la fórmula anterior o lo pudiéramos manejar con lógica. Si nosotros quisiéramos identificar los ejes de simetría, bueno, pues trazamos una línea horizontal y una línea vertical, y si vemos lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho, entonces hay un eje de simetría. Si vemos lo mismo arriba que abajo, entonces vemos un eje de simetría vertical. Y normalmente el centroide cae en la intersección de esos dos ejes de simetría. Esto ustedes ya lo ven de forma lógica, ¿sí? Su cerebro ya está programado para ver esto de forma lógica. Y entonces, si ustedes quisieran identificar el centroide de un cuadrado marcando como origen, y es muy importante el origen, ¿sí? Entonces tendrían aquí que x testada va a ser igual a la base sobre 2. Y testada va a ser igual a también la base sobre 2. Y vamos a hacer más ejercicios. Ejes de simetría de un círculo. Bueno, es un círculo. Se ve medio feo, pero es un círculo. Horizontal, vertical, dos ejes de simetría. En la intersección de los dos ejes de simetría está el centroide. Y si ahora yo marcara mi origen, en la parte superior derecha de mi círculo, entonces ahora mis valores de x testada y y testada serían diferentes. X testada sería igual a menos el radio. ¿Por qué menos el radio? Bueno, pues porque si tengo una distancia de diámetro, mi distancia, la mitad del diámetro es el radio. Como mi origen está del lado derecho, entonces yo voy a medir desde mi origen hacia el lado izquierdo. Y de abajo hacia arriba en Y. Si es de abajo hacia arriba en Y, entonces voy a tener Y testada igual a, del origen hacia el centroide. Entonces sería hacia abajo. Y entonces sería Y testada igual a menos el radio también. Figuras como un triángulo. Bueno, esto sí, no voy a hacer el desarrollo aquí. Sin embargo, no tiene ejes de simetría. Como no tiene ejes de simetría, entonces tenemos que determinar aproximadamente dónde está el centroide. Y este centroide normalmente se maneja, si se maneja con respecto a un origen, lo voy a poner de nuevo en la parte inferior izquierda. Y entonces vamos a tener que x testada, la distancia medida desde mi origen hasta el centroide x testada, va a ser igual a 1/3 de la base. Eso si estoy pegado a mi eje recto del triángulo, ¿sí? La diferencia va a ser entonces 2/3 de la base. Si tenemos una cuarta parte de un círculo, no tiene ejes de simetría, sin embargo sabemos que el centroide probablemente vaya a estar por aquí, ¿sí? Y aquí sí tenemos que utilizar las funciones, porque en este caso y es igual a una función de x. Pudiera ser una cuarta parte de un triángulo, una función parabólica, y entonces tenemos que determinar x testada con formato integral, que sería igual a la integral de x de a dividida entre la integral del diferencial de área. Ahora sí tenemos una sección compuesta que pudiera ser como un perfil W con su altura de alma, base de patín, espesor de alma, espesor del patín, y identificamos primero ejes de simetría horizontal, vertical. Tenemos dos ejes de simetría, por lo tanto el centroide va a estar en la intersección de esos dos ejes de simetría. Si nosotros marcamos un origen, voy a suponerlo en la parte superior izquierda, entonces x testada va a ser igual a el ancho del patín sobre 2 y y testada va a ser igual a menos la altura total, que sería hw más 2 veces el espesor del patín dividido entre 2. Y esas son formulitas muy sencillas que se pueden ver de forma geométrica. Si se fijan, en casi ninguna tuvimos que utilizar la fórmula. ¿Por qué no? Bueno, pues nada más en la de formato integral, que no voy a desarrollar en esta pequeña presentación. Y
Las demás son muy sencillas, ¿no? Es un breve repaso sobre centroides. Ahora vamos con la siguiente página. En la siguiente página vamos a identificar o vamos a determinar. Está el siguiente ejercicio. Determine los centroides X testada y Y testada del siguiente ejercicio. El procedimiento de solución número 1, hay que marcar un origen, ¿sí? Número 2, identificar y enumerar las figuras que tenemos. Y número 3, calcular centroides X testada y Y testada con la fórmula en caso de que es una figura compuesta, que en este caso sí lo es, entonces tenemos que utilizar esa formulita. Entonces, número 1, establecer el origen. Y el origen normalmente lo marcamos en la parte inferior izquierda. Más o menos por ahí, ¿sí? Vamos a suponer que está en la parte inferior de mi sección T. Como es una sección T, ya establecimos el origen y ahora vamos a identificar las figuras. Las figuras, voy a decir que la vertical es figura 1 y la horizontal es la figura 2. Lo voy a hacer así, de esta manera. Ahora, calcular los centroides, bueno, X testada, sin necesidad de ninguna fórmula. Si la base superior mide 4 pulgadas, entonces va a ser igual a 2 pulgadas, sin necesidad de utilizar ninguna fórmula, ¿sí? Y ahora vamos con Y testada. ¿Por qué sé que vale 2 pulgadas? Bueno, tengo un eje de simetría, donde este eje de simetría es vertical. Si el ancho del patín mide 4, entonces la distancia de mi origen hacia la mitad van a ser X testada igual a esas 2 pulgadas, ¿sí? Una pequeña descripción de ese valor. Voy a regresarme un poquito y ahora vamos a calcular el valor de Y testada. Voy a hacer un poquito más grande lo más que pueda. Aquí voy a intentar bajar un poquito. Así. Y ya lo tenemos. Ahora bien, Y testada, tenemos figura 1 que mide 3/4 por 3, entonces, y la figura 2 mide 1 por 4 y vamos a utilizar entonces la formulita. Vamos a hacerlo directamente con la fórmula, no vamos a hacer ningún uso de tabla en este caso, ¿sí? Entonces Y testada va a ser igual a la sumatoria de Y por AI dividido entre la sumatoria de AI. No hago el procedimiento de la tablita, ese procedimiento de la tablita es para arrancar con este tema y ahorita el uso de la fórmula lo hace muchísimo más rápido. Hacemos un barrido lógico, donde va a ser el centroide a la figura 1, identifico centroide individual 1, centroide individual 2, ¿sí? Y entonces voy a hacer la sumatoria de Y. En este caso, Y va a valer la mitad de la distancia vertical a la figura 1, que sería 1.5 pulgadas, multiplicado por el área de la figura 1. Anteriormente vimos las áreas de los rectángulos. Sería 3 por 3/4. Si hacemos la multiplicación. 3 pulgadas por 3/4 de pulgada más figura número 2. El centroide de la figura número 2 vertical va a ser igual a 3 más 0.5 sería 3.5. Perdón. 3 más, bueno, 3.5 lo voy a dejar ya así como valor, 3.5 pulgadas multiplicado por el área de la figura número 2, que será 4 por 1, 4 pulgadas cuadradas, ¿sí? 3.5 por 4 pulgadas cuadradas. Dividimos todo esto entre el área de la figura, y el área de la figura ya la tengo aquí. Aquí tengo el área de la figura 1 y aquí tengo el área de la figura 2, que sería 4 por 1. Entonces sería 3 por 3/4 más 4 pulgadas cuadradas. Resolvemos esto en nuestra calculadora. Rapidísimo, 1.5 por 3 por 3/4 más 3.5 por 4, todo dividido entre 3 por 3/4 más 4. 2.78 pulgadas lineales. 0.5 por 3 más, voy a corroborarlo más rápidamente, por 0.75 más 3.5 por 4, todo dividido entre 3 por 0.75 más 4, 2.78 corroborado. Entonces, ¿cómo se marcaría esto en mi
problemita. Bueno, voy a borrar lo del centroide 1, lo del centroide 2, y entonces voy a tener la distancia medida a mi centroide, que sería el valor de y testada igual a 2.78 pulgadas lineales. Y con esto terminamos el ejercicio, ¿sí? Esa es la distancia al centroide, y este sería el centroide general de la figura. Muchas gracias por su atención. Es un breve repaso de propiedades de las secciones.